La primera vez que me hice el alisado tenía 8 años. Me lo hice porque iba a comenzar la época escolar y quería verme bonita, como era mi concepto de bonita, con las otras niñas de la escuela. Mi mamá no sabía cómo tratar mi cabello. Y al no saber cómo tratar mi cabello, y yo al llorar cada vez que mi mamá me peinaba, cada vez que me arreglaba para ir a la escuela y todo lo demás, yo le lloré y le supliqué a mi mamá que me hiciera alisado. Bueno, mis mamás desde pequeña, como al final no sabía muy bien cómo trabajar mi cabello, entonces ella pues decidió hacerme alisado. Empecé mi transición hace 8 meses. Bueno, mi transición física, porque realmente mi transición mental viene desde hace un año y medio. Yo veía cómo las mujeres en otros países se dejaban su cabello natural y veía que eran muy bonitas. Y tenía amigas que me convencían y me decían, pero déjate el cabello natural. Sí, tú puedes hacerlo. Y yo decía como que es muy difícil, o sea, tendría que quitarme todo el cabello y no tener prácticamente nada y sentía que me iba a ver horrible. Mamá, aquí están las tijeras, córtame el cabello. Ella dice que está segura, me dice, sí. Me puse la toalla, estaba en la sala de mi casa y mi mamá empieza fácil, simplemente a cortar las partes alisadas. Trac, trac, trac. Cuando íbamos por la mitad del cabello, me entró un pánico y le dije, mamá, yo creo que esta no es buena idea. Pero me entró el pánico fue cuando empecé a ver que mi cabello natural realmente se veía mucho más corto en comparación a la otra parte que tenía todavía la parte alisada. Y cuando ella dice, ya vamos por la mitad de la cabeza, yo es que sigue pues. Y cuando terminé con el cabello así, y luego me lo mojé y quedó así, yo dije, o sea, creo que esta no fue buena idea. Pero luego cuando vi mis risitos, a mí me encanta hablar de mis rizos, cuando vi mis risitos así como popping, así como felices, así como que... Yo dije, ¡qué belleza! La gente empezó como a apreciar mucho más mis rasgos, como que me hacían mucho más al lado sobre mi sonrisa o sobre mis ojos, que era una cosa interesante porque era como si me hubiera quitado ruido de la cara y que empezaran a apreciar otras partes de mí. Eh, Mi mamá siempre ha tenido el cabello corto y a mí también me hizo caer en cuenta eso de por qué yo tenía tanto miedo de cortarme el cabello si uno de mis mayores modelos de feminidad lo tenía justo enfrente y con el cabello corto. Mi mamá y mis tías no estaban muy de acuerdo, pero al ver que yo misma me podía cuidar y eso, y así fue como me lo aceptaron más. Incluso mis tías fue las primeras que me enseñaron peinados para yo disimular las dos texturas y eso. Mi mamá me acompañaba y incluso me recomendaba y enseñaba técnica de cuando ella tenía su afro. Bueno, mi familia, muchos no lo pensarían, pero fue la parte más difícil, mi mamá empezando. Porque ella decía, Taisha, tu cabello se ve hermoso como está, tu cabello se ve healthy, o sea, tú tienes un alisado con un cabello bastante abundante, bonito, ¿por qué tú quieres hacer esto? No lo hagas todavía, mira que te quieres casar, quieres buscar pareja. O sea, eso fue un mundo de cosas que me pudo haber dicho mi mamá. Y yo siento que eso fue la parte más sencilla para mí, porque el haberlo recibido de casa me hizo crear la fuerza suficiente para que afuera, si me llegara a pasar, cosa que no pasó, extraño, pudiera lidiar con esa situación afuera. Cuando vieron que el cabello en vez de crecer, iba, yo lo iba a ir acortando más, entonces empezaron como más preguntas, pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué tienes planeado? O sea, ¿cuándo te vas a arreglar ese cabello? ¿Qué vas a hacer con tu cabello? Yo no me voy a hacer más alisé. ¿Estás segura? Yo no me voy a hacer más alisé. No me voy a hacer más. Y hasta el sol de hoy hay 2 que 3 tías que todavía me preguntan cuándo me voy a arreglar el cabello, pero es que yo ya me arreglo el cabello. Mi mamá y mi abuela, son de textura afro, o sea, realmente afro, no como yo que lo tengo enrulado, estaban un poco preocupadas por cómo me iban a percibir las demás personas, ya que yo trabajo en un ambiente ejecutivo y tengo una posición directiva en una multinacional, y ellos les preocupaba un poco cómo me iban a percibir los demás y si me iban a tomar en serio o no, si me iba a afectar de pronto mi desenvolvimiento profesional, pero en el trabajo todo el mundo lo recibió muy bien y
no recibí más que comentarios positivos realmente. El lunes, cuando me tocó ir al trabajo, fue como que todo el mundo se quedó como que, se cortó el cabello. Y en ese tiempo trabajaba para una cultura oriental, muy diferente a la de nosotros. Entonces fue como, yo tenía más miedo de lo que ellos iban a pensar que lo que realmente pensaron. Les pareció súper fascinante. Recuerdo que me llamaron para la entrevista. Me imagino que como vieron mi nombre, Keila Salazar, como es apellido latino, pensaron a lo mejor que era blanca y todo lo demás, porque ya en ese tiempo no se podía, no era obligación tener que mandar la currículum con foto. Entonces cuando llego, muy elegante y todo, arreglada, bonita como siempre. La señora que me iba a hacer la entrevista me mira así de arriba a abajo. Pasamos a su cubículo y la entrevista no duró, pero es que ni 5 minutos. Uno de mis primeros trabajos, recuerdo que no querían contratarme. No querían contratarme y bueno, tenía una amiga ahí que fue la que me recomendó y ella tuvo que hablar y preguntarle por qué no me querían contratar si me iba tan exitosamente en el lugar, pues. Estaba temporal y bueno, resulta ser que era mi cabello, no era estético. No era estético. La gente en mi trabajo, wow, les encantó, mis jefes, dije, wow, te ves súper bien, me encanta, entonces mis amigos también le gustaron bastante, entonces fue como que, wow, todo el mundo es algo que todavía, hasta el sol de hoy, a pesar de los 3 años, me cuesta un poquito como que, de verdad se ve tan bien, pero la gente le gusta, y a mí me gusta. En ese momento llevaba poquito tiempo con mi esposo, ahora esposo, pero cuando le mandé la foto, él quedó encantado. Él siempre me apoyó y me dijo que le encantaba, que se veía súper bien, que me veía audaz, que las facciones, digo, enamorado. Con mi esposo sí tuve un pequeño conflicto, porque muchas personas le decían, oye, pero tú no la conociste a ella así, ¿y por qué ella ahora decidió dejarse el cabello así? ¿Por qué no se hace relajante o por qué no se pone como antes era? Etcétera, etcétera. ¿Realmente te gusta verla con el cabello despeinado, que siempre anda así como loca en la calle? Y entonces un día él se sentó conmigo y me dijo que él no le gustaba mi apariencia, no le gustaba mi cabello y que yo considerara cambiar mi forma de verme o la relación iba a estar en peligro. Y bueno, eso fue algo que obviamente me dolió, porque para mí una relación con alguien no está basada en tu aspecto físico, sino en toda tu personalidad en sí. Y yo le dije que bueno, esta soy yo y así me voy a quedar. Si tú lo decides, está en ti. Y lo motivé de que, ¿sabes algo? ¿Por qué no lees, te instruyes acerca de la historia de la mujer negra, del cabello y todo lo demás? Y entonces fue que él empezó a entender las cosas. Y ella dijo, ¿sabes qué? Ya sé por qué lo estás haciendo, te respeto y te acepto. Y ya la relación ha tomado un giro completamente diferente. Esta experiencia me ayudó a conectarme con mis raíces afrodescendientes por completo, o sea, de nada a todo. Porque antes no me sentía en conexión con eso, no me sentía conectada con mi parte negra. Sentía que era una parte de mí, era una parte física que quizás me representaba, pero no interna. O sea, dentro de mí, de mi personalidad, hacía falta esa negrura, ese estilo. Y ahora creo que me inspira más lo negro, me inspira, me hace sentir orgullosa, me hace sentir como curiosa por conocer más, desde cabello hasta la ropa, hasta comida, de todo. Y siento que me ha hecho valorar, sensibilizarme más con todo esto y darme cuenta de lo hermoso que es ser negra. Esta decisión que tomé por mi hermanita me obligó pues a aceptarme a mí, aceptar a mi herencia y pues a llevarla con mucho orgullo, ¿sabes? Y a sentirme como de alguna forma súper identificada con ella. Por lo menos yo, si en mi momento cuando fui reina afroantillana hubiese tenido el cabello con afro, créeme, yo me hubiera sentido mucho más contenta de mi representación en ese momento. Porque yo sentía que me faltaba algo, pero ya ahora con el cabello afro, pues te puedo decir que hubiese sido una 100% representante negra, o sea, de mi cultura, pues. Muchos creen que esto que estamos haciendo
las mujeres es moda y realmente es que ya estamos cansadas de ser algo que no somos. Sí, ser afro es tan dominante, es tan común, tiene tanta cobertura y mezcla dentro del planeta, ¿por qué no es algo normal? Sobre todo en Panamá, que es lo que siempre me he preguntado ahora después de toda esta transición y llevar el cabello así. ¿Por qué ser negro, que es algo tan común en Panamá, en nuestro ADN como sociedad, como país, por qué no es algo normal llevar tu cabello como es? O como decidas llevarlo. Espero que un día no sea una cosa llamativa. Espero que un día sea una cosa completamente normal, que a nadie le espante, que a nadie voltee a mirar cuando llega una mujer con su cabello al natural, crespo, sus crespos alborotados. Espero que un día eso sea tan natural, tan normal, que nadie se voltee, que nadie lo comente, porque forma parte del paisaje y porque es completamente normal que la gente use su cabello tal cual nació.